El cortometraje nominado al Oscar, The Last Ranger, de la directora sudafricana Cindy Lee, explora la deleznable caza furtiva del cuerno de rinoceronte en África y los esfuerzos de los rangers, sus cuidadores, por evitarlo. Un problema que se concentra dramáticamente en las reservas de Sudáfrica, donde habita el 90% de estos animales. Enmarcado en los espectaculares paisajes del Cabo Oriental en Sudáfrica, The Last Ranger cuenta la historia de Kuselva, una delicada ranger xosa que vela junto a su compañero Rob por los animales de su reserva y especialmente por el perseguido y codiciado rinoceronte blanco. Ambientado en un contexto de pandemia y por tanto con una consiguiente desaparición de turistas e ingresos que comprometen a toda la comunidad, incluida Lita, una niña xosa que ve afectado el bienestar de su familia al no poder vender las figuritas de su padre a los visitantes de safaris y en consecuencia la marcha desesperada de su progenitor en busca de otro trabajo. La trama transcurre en un día tumultuoso para ambos personajes donde se cruzan, congenian y acuden a vigilar a los ejemplares de rinoceronte blanco de la reserva. El cortometraje resuena por el impacto de la historia real que hay detrás y sobre todo por su escenario único. La majestuosa fotografía de las llanuras de la reserva sudafricana y la impresionante luz que baña sus paisajes tienen el valor añadido de los animales reales que habitan en él. El espectador tiene la sensación de estar en un safari. La música aporta esta atmósfera, ya que utiliza sonidos, instrumentos y voces locales para redondear la experiencia de sentirse envuelto por el salvaje paisaje sudafricano. El guión peca de previsible y expositivo en sus diálogos, pero en ningún momento se inclina por el cliché del vínculo humano-animal, sino que lo aborda con respeto. Aboga por el vínculo recíproco de amistad y afinidad entre los personajes, donde subyace la falta de figuras familiares en ambos lados y la transmisión del legado por parte de Kuselva hacia Lita, quien comienza casi instintivamente a tutelar a la pequeña y entreteje fuertes temas de valor y deber hacia esta noble causa, ideales que la joven Lita adopta plenamente. Toda la trama se precipita cuando un dardo tranquilizante alcanza al rinoceronte blanco y son emboscados por los cazadores furtivos. Un punto a favor del corto es que no duda en mostrarnos la cruda representación y el momento más impactante del cortometraje, mientras los furtivos intentan hacerse con el cuerno. Asistimos al desasosegante y atronador ruido de la motosierra mientras Kuselva intenta detenerlos en un intercambio de tiroteos que acaba con un desenlace fatal para la Ranger y con el furtivo obteniendo el cuerno. Para cuando llega a su compañero Rob ya es demasiado tarde. Estos estragos son documentados por una conmocionada Lita que además descubre otro secreto devastador. Su arrepentido padre, ante la desesperación por su falta de ingresos, ha colaborado en la masacre de los furtivos. Algo que tendrá consecuencias trascendentales para el futuro. Ya en el epílogo, una Lita adulta ha recogido el testigo de su mentora Kuselva y trabaja bajo las órdenes de Rob en aras de la conservación de la majestuosa fauna salvaje. La narrativa del corto va más allá del pensamiento dualista de Rangers contra furtivos, sino que cubre varios ángulos. El conflicto del padre de Lita nos ayuda a ver los problemas más importantes que deben abordarse, como las complejidades socioeconómicas que enfrentan las comunidades vecinas a la reserva y las limitaciones de recursos que enfrentan estos rangers locales. Un ecosistema ya frágil que tiene como consecuencia la caza de especies protegidas. El cortometraje es una adaptación libre de una historia real acontecida en 2012 en la reserva de Kariega. De hecho, las imágenes registradas por Lita en la videocámara son grabaciones reales de este suceso, donde a pesar de la brutal extracción del cuerno a la rinoceronte Tandy, esta sobrevivió milagrosamente y fue la única superviviente de 3 ejemplares aquel día. El guión no va más allá del mensaje bien intencionado de concienciar contra la caza furtiva y el reconocimiento de la labor de los Rangers. Evita meterse en la raíz del problema y señalar con nombres y apellidos a los verdaderos culpables. Un mercado negro que se alimenta de absurdas supersticiones y codicia por el cuerno del rinoceronte, fagocitado durante décadas por mafias chinas y vietnamitas en colaboración con veterinarios corruptos, rangers de parques nacionales y aldeanos afectados por la pobreza extrema de todo el sur de África. Si os interesa el tema, hay otro buen cortometraje que comparte algunos de los conflictos narrativos como Sides of a Horn, de Toby Boscoe, otra mirada a la historia humana y las luchas que rodean los problemas de caza furtiva que destroza comunidades desde ambos lados del conflicto y amenaza a esta especie prehistórica al borde de la extinción.
También destacar el documental de John Casby, When Lambs Become Lions, que con un efectivo ritmo de thriller nos relata un estudio fríamente imparcial de los cazadores furtivos de marfil del elefante en Kenia y la lucha de los moralmente fundamentados, pero financieramente desesperados, Rangers por contrarrestarlo, viéndose presos de la seducción del dinero del marfil. En definitiva, The Last Ranger es un bienintencionado homenaje a los héroes anónimos que protegen a las criaturas más vulnerables y una urgente y necesaria denuncia contra la caza furtiva por el placer o el fetichismo injustificable. Nos vemos en Donosquino.